Buenos días a todos. Que Dios les bendiga. Sean bienvenidos a este estudio de la palabra de Dios. Y de verdad nos da muchísimo gusto que nos puedan acompañar y que podamos estudiar la bendita palabra de Dios, la palabra que es para vida eterna en todo aquel que la escucha y que le permite entender lo que es la verdad de Dios, pues lamentablemente en este mundo hay muchas cosas que son falsas, que son una mentira. Sin embargo, al analizar, al estudiar la palabra de Dios, podemos sacar conclusiones útiles, como bien dijo nuestro Señor Jesucristo: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y es muy importante entonces entender qué dice Dios, qué dice su santa palabra respecto a aquellas cosas que tienen que ver con nuestra vida y mayormente con nuestra alma. Vamos a continuar estudiando entonces la palabra de Dios. Hemos venido estudiando a lo largo de varias semanas las parábolas del reino de Dios, que contienen aquellas cosas que Dios quería enseñar en aquel tiempo a sus discípulos, a la gente que lo escuchaba, y hoy también esa palabra aplica a nosotros y tiene aquellas cosas que nos permiten entender qué es lo que Dios busca y qué es lo que Dios espera de nuestras vidas. Dios nos ha guiado a poder estudiar algunos temas que son importantes, y en este caso quisiera hacer notorio que, pues bueno, hemos abierto un pequeño paréntesis para estudiar algunas verdades de las Escrituras que son importantes en este momento. Estudiamos la parábola acerca de las ovejas y los cabritos, y veíamos que ahí se refería al juicio de Dios, un tema sumamente solemne, sumamente importante. Posteriormente, entonces, estudiamos el tema de la eternidad, y hoy vamos a estudiar un tema que tiene que ver con el infierno. Y entonces, para esto, pues Dios nos ha guiado a hacer este paréntesis. Posteriormente, vamos a continuar con las parábolas con la ayuda de Dios, pero creemos que es importante estudiar esta palabra. Hoy vamos a estudiar con la ayuda de Dios la historia del rico y Lázaro, y quisiera hacer un comentario que creo que puede ser pertinente para muchas personas. Este pasaje de las Escrituras lo manejan como parábola, pero en realidad nada tiene que ver con parábola. Como bien vamos a estudiar ahorita, es una historia que tiene un propósito específico, de una enseñanza específica que dio nuestro Señor Jesucristo respecto a la cuestión del infierno, y eso es lo que vamos a estudiar el día de hoy con la ayuda del Señor. Si me acompañan, vamos a ir entonces directamente a las Escrituras, al libro de Lucas, Evangelio según San Lucas, capítulo 16, vamos a leer del verso 19 hasta el versículo 31, por favor. Dice la palabra de Dios: había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel, lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males, pero ahora éste es consolado aquí, y tú atormentado. Además de todo esto, una gran sima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Entonces le dijo:
Te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham les dijo: a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo: no, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Ahí está la lectura. Vamos por favor a hacer una oración. Le pedimos a Dios que nos bendiga con su bendita palabra. Padre, gracias, Señor, por el don de la vida, Señor. Gracias, Padre, por la gran oportunidad que nos das de escuchar esta palabra, palabra tuya, Señor, para escucharla, entenderla, reflexionarla y poder, Dios mío, tomar una decisión, aquellos que la tienen que tomar, Señor, porque hay una eternidad, dice tu palabra, del alma, Señor. Padre, y esa eternidad, o bien, Señor, para aquellos que se han preparado, Señor, dando oídos a tu palabra y obedeciendo tu palabra, es la vida eterna. Pero para aquellos que han tenido en poco, Padre, tus mandamientos, tu mensaje, Señor, aquí se nos dice claramente, Señor, como ese hombre rico que menospreció tu mandamiento. Padre, cuando murió, fue al infierno, Señor, al Hades, al lugar de tormento, donde ya no pudo salir, Señor. Hoy te pedimos, Padre, trae tú el temor que necesita cada vida entre nosotros, pues es tu palabra, Señor, no es palabra de hombre, es tu palabra, Señor, la cual se va a cumplir como tú la estableciste. Pero hoy, Señor, hoy entendemos el propósito de esta palabra es, Padre, que nadie se pierda, Señor, que nadie tenga que ir a un lugar como ese, pudiendo, Señor mío, escoger más bien la salvación que tú ofreces. Por eso hoy, Señor, gracias por la oportunidad. Bendice tu Padre esta palabra en nuestro corazón. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Esta historia del rico y Lázaro tiene un solo propósito y es traer temor. Porque lo que acabamos de leer, lo que nos dice la Escritura, es de un hombre. Vamos a hablar primeramente de este hombre rico, que cuando murió se encontró que estaba en una llama de tormento. Y nosotros entendemos que hace una alusión a lo que es el infierno, el lugar de las almas perdidas. Y entonces vemos que cuando Jesús habló esta historia, Jesús quería dar a conocer un mensaje a los que lo escuchaban. Y el mensaje es que todos aquellos que viven en pecado, que viven de manera egoísta, de manera desconsiderada, ese es el destino que les espera. Y Jesús nunca habló nada en vano. Nuestro Señor Jesucristo fue muy claro siempre con lo que decía. Él nunca le dio vueltas a las cosas, nunca dio un mensaje confuso, siempre habló con claridad. Y estas palabras son sumamente claras, sumamente específicas. Nos dice que ese hombre egoísta, perdido, terminó en el Hades, un lugar de tormento. Así es como nos dice la Escritura. Y lo peor de todo, nos hace entender este relato del Señor Jesús, que no hubo ya segunda oportunidad para aquel hombre, y en eso entendemos que el destino eterno de un alma, de cada alma, se sella en esta vida, porque eso es lo que nos deja ver la Escritura. No nos deja ver una segunda oportunidad para nadie. Y entonces tenemos que comprender lo delicado que es este asunto, y entonces
el propósito de este estudio, de esta palabra, es que tú que me escuchas, estimado amigo, te puedas preparar, pues hay un tiempo para esa preparación y es mientras existe vida. Aquí está entonces esta historia y vuelvo a señalar, esta es una historia, no es una parábola. Las parábolas son, como hemos dicho, narraciones cortas de hechos que acontecían comúnmente a las personas. De hecho, la definición del diccionario Oxford para una parábola es una narración breve y simbólica de lo que se extrae una enseñanza moral. En el caso de las parábolas de nuestro Señor Jesucristo, más que una enseñanza moral, siempre había una enseñanza espiritual. Sin embargo, nuestro Señor Jesucristo, cuando hablaba una parábola, la misma Escritura así lo relata y dice que les hablaba en parábolas. En otros casos decía, el reino de los cielos es semejante, y ahí entendemos que se refería a una parábola, hablando de algo terrenal para explicar una verdad espiritual. Pero en este caso es muy precisa la Escritura y nos dice en el versículo 19, había un hombre rico. La palabra había nos hace comprender que es una historia y además también nos menciona el nombre de una persona, Lázaro, el mendigo. En el caso del rico no se nos da el nombre, pero nos habla que había ese hombre rico, había ese hombre pobre, y no solo eso, se menciona a Moisés, se menciona a Abraham, se menciona a los profetas, y estos detalles o estos datos nos permiten entender que se refiere a una historia, a algo que sucedió. Y en ese sentido, entonces, pues podemos entender que Jesús está hablando claramente acerca de esta cuestión del infierno. Y también podemos aprender con esta historia que nuevamente el Señor habla de los buenos y de los malos. Podemos ver en la persona de este hombre rico cómo representa a los pecadores, a los hombres egoístas, y vemos en este hombre pobre llamado Lázaro cómo representa a las personas justas, a las personas buenas, aquellas que se esfuerzan por agradar a Dios y por vivir de acuerdo a sus santos mandamientos. Como estudiamos en la otra parábola de las ovejas y los cabritos, igualmente representa a los buenos, representa a los malos, representa a los salvos, representa a los perdidos. Y qué importante es entender estas cosas. El Evangelio tiene el propósito de mostrarnos que todo hombre pecador puede salvarse, que todo hombre malo que se ha portado mal, que ha sido pecador, puede dejar su vida de pecado y convertirse en un hombre justo. Ese es el propósito del Evangelio. Y de hecho, qué bueno es entenderlo, porque a veces las personas parece que se confunden. A Jesús le reprochaban y le decían, ¿por qué tú, si eres un hombre que habla de Dios, por qué pues entonces estás entre los pecadores? Le decían los fariseos. Y Jesús le respondía, los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Yo no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Pero qué importante es entender el mensaje del Señor. Cristo no vino para ser un pecador con los pecadores. Él vino para salvar a los pecadores. Y en cierto modo todos los hombres hemos sido pecadores. Pero queda muy claro, no es la voluntad de Dios que un hombre siga de manera descuidada, viviendo una vida de pecado. Dios quiere que todo hombre, que toda mujer, tú que me escuchas, estimado amigo, no sigas siendo el hombre egoísta, mentiroso, pecador, sino que seas una persona que se vuelve a Dios y que vive para Dios, y que de esa manera tu alma, que es eterna, no se pierda. No se pierda precisamente por la eternidad, porque como bien hemos escuchado a lo largo de todos estos estudios, tenemos un alma eterna, un alma que no va a morir. El cuerpo físico, todos sabemos y lo hemos visto, muere, pero el alma es eterna. Nuestra alma tiene una eternidad, y esa eternidad del alma, irá ciertamente el alma al lugar de los justos. Nosotros decimos, por lo que dice la Escritura,
al cielo con Jesucristo o también irá al infierno, como nos dice esta palabra que estamos el día de hoy estudiando. Ahora bien, podemos decir con mucha claridad, en esta historia del rico que se fue al infierno y del pobre que se fue al cielo, o en este caso dice que al seno de Abraham, podemos ver y entender que no es la riqueza lo que condena a un hombre, como no es la pobreza lo que salva a un hombre del infierno. Ciertamente podemos entender que en la tierra Dios le permite a algunas personas riqueza, a otras simple y sencillamente viven toda su vida en la pobreza. Y podríamos decir que son como dos destinos en la tierra, la riqueza, la pobreza, pero no es de mucha importancia el que un hombre sea rico en la tierra o sea pobre. Lo que realmente cuenta es cuál va a ser su destino por la eternidad, el destino de su alma. Pues la Biblia nos hace ver que hay personas que van al cielo y hay personas que van al infierno, y todo radica en la forma en que son esos hombres o esas mujeres. La Biblia nos habla que para poder vivir con Dios se requiere santidad. La Biblia nos habla que hay cristianos en esta tierra que viven con el temor de Dios, pero también hay personas que nosotros en términos espirituales o bíblicos le llamamos mundanos, aquellos que no hacen caso de Dios, aquellos que tienen en poco las palabras de Dios, aunque las palabras de Dios son eternas, son muy serias y son muy solemnes porque se van a cumplir. Y ahí está esta palabra tan fuerte acerca del infierno. Es un tema que incluso las personas no quieren oír, y que cuando se predica es un tema que no cae bien. Sin embargo, es necesario oírlo, es necesario hablarlo. Para un servidor es un deber hablar de este tema, aunque no sea un tema popular, aunque no sea un tema bien aceptado. De hecho, nuestro Señor Jesucristo no fue bien recibido por todos los que lo oían. Si bien hubo personas que se humillaron, que entendieron el mensaje y que siguieron al Señor Jesús cuando Él estuvo predicando en la tierra, también es cierto que hubo muchas personas que se molestaron con su mensaje, porque su mensaje hablaba de la justicia que Dios demanda, porque su mensaje hablaba de la condenación eterna de aquellos que perseveraban, que persistían en sus pecados. Y sabemos perfectamente este mensaje sigue causando el mismo efecto. Hay personas que lo rechazan, hay personas que no lo quieren, y por supuesto lo entendemos. Sin embargo, el propósito sigue siendo el mismo. Aquel que escucha, que entienda algo, que Dios no quiere que se pierda. Como dije, es nuestro deber hablar de este tema. Y yo te quiero decir, estimado amigo que me escuchas, es tu responsabilidad y es tu deber oír, y oír con atención y entender este mensaje. Olvídate del hombre. Fija tu mirada en las palabras que están escritas en la Biblia, y te darás cuenta que es un mensaje de Dios y no lo podemos cambiar. Es cierto, el infierno es algo terrible, por lo que vamos a estudiar ahorita y todos conocemos de antemano. Pero también hay que entender que el pecado es algo terrible. A Dios no le agrada lo que Él ve desde el cielo, que sucede en la tierra. Dios todos los días ve a todos los hombres y ve la gran maldad que se comete en la tierra, los homicidios, los asesinatos, las violaciones, las blasfemias, todos los pecados que se cometen. Y Dios con mucha paciencia ha tolerado a la humanidad. Pero ciertamente la Biblia es muy precisa y muy clara. Vendrá un tiempo de juicio. Y además nos deja ver la Biblia que también tiene mucho que ver con la vida del hombre. Una vez que termina la vida de un hombre, esto es cuando muere, ya no hay nada más que hacer por esa persona. Su destino final y eterno de su alma ya está sellado. Si vivió para Dios, estará con Cristo. Pero si vivió para el pecado, estará eternamente perdido. La historia del rico y Lázaro nos habla entonces de algo que ya sucedió y que hoy solamente nos sirve como ejemplo a nosotros. Del rico
Ya nada se puede hacer, como seguramente nada se puede hacer de muchos hombres y muchas mujeres que ya murieron. Y murieron en pecado, y murieron en la obstinación de su corazón, y murieron perdidos, y nadie podrá ya rescatarlos, porque el que rescata se llama Jesucristo. Pero para eso hay una forma que Él establece. Él establece que hay que escuchar su mensaje, que hay que escuchar su palabra y obedecerla ahora que hay vida. Y yo quiero decirte que esta historia es muy terrible. Hablar del infierno es muy terrible, pero también es cierto que si tú estás vivo el día de hoy, este mensaje es solamente una advertencia para que precisamente no vayas al infierno. Ese es el propósito. Si hoy escuchas este mensaje, si hoy lo entiendes, si hoy cae temor a tu corazón, escaparás del infierno si te vuelves a Dios, si te vuelves al Evangelio. ¿De qué manera Dios puede convencer a una persona de que va al infierno? Sino con una advertencia seria y solemne. Y esta advertencia es seria y solemne, tan cierta que no va a ser quebrantada. Si tú te mueres hoy y tuviste en poco esta palabra, no porque la diga un servidor, sino porque está en la Escritura, es palabra de Dios, yo te aseguro algo, todo lo que Dios ha dicho se ha cumplido, todo, al pie de la letra. La Escritura nos habla de las cosas que iban a suceder, han sucedido. Y si tú eres un poquito serio y responsable y analizas las cosas, te darás cuenta que esta palabra es una palabra fiel. El mensaje de Jesús es un mensaje de justicia, un mensaje de rectitud, que cualquier hombre que lo oye, que lo entiende, se da cuenta, así debe de ser. El mensaje de Dios es un mensaje justo. Él desde el principio ha dicho a la humanidad: no robes, no mates, no seas idólatra, ama a tu prójimo como te amas a ti mismo. El bien que deseas para ti, de la misma manera esfuérzate en que lo tenga tu prójimo. No le hagas daño. Es un mensaje justo. Cualquier conciencia puede rápidamente alinearse y decir: lo que dice la Biblia es la verdad, así debe de ser. Entonces todo lo que dice la Biblia es justo. Y cuando habla de un infierno, Dios no está jugando. Jesucristo no habló en vano ninguna palabra. Por eso hoy es una advertencia para que tú no te arriesgues y puedas escapar de la condenación eterna que está reservada para los impíos, para los pecadores. A lo mejor tú has sido una persona muy pecadora, maldiciente, borracho, fumador, drogadicto, adúltero, fornicario, no sé qué otros pecados, porque el hombre tiene muchos pecados. Pero si tú hoy entiendes este mensaje, te arrepientes, el Señor te garantiza algo, que puedes escapar. Porque como dijimos hace un rato, el Señor Jesucristo vino a llamar a los pecadores al arrepentimiento. Si tú sabes que has sido un pecador, es una buena noticia para ti. Tú puedes escapar. Tienes que renunciar a esa vida de pecado y volverte al Señor y tener temor de su palabra, y escaparás. Y esta es la advertencia y este es el propósito de esta palabra. Estimado amigo, te invito, atiende esta palabra ahora que estás a tiempo. Yo no sé de qué manera tú puedas comprender esto, pero estoy seguro de algo. Muchas personas simple y sencillamente irán al infierno. Millares y millares irán, porque no han querido abrir sus oídos, su corazón a este mensaje. Lo han menospreciado, lo han tenido en poco, pero la palabra de Dios no es poca cosa. Jesús nunca habló nada en vano, y lo que Él dijo que se iba a cumplir, se va a cumplir. Retomamos nuevamente la historia del rico y Lázaro. Dice aquí en Lucas 16, verso 19 nuevamente: había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Nuevamente
reforzamos esta idea. Había un hombre rico, una historia real, así como nosotros podemos hablar de las cosas que conocemos que son reales. Había un hombre en tal ciudad, porque aquí al parecer era una cuestión del pasado, quizás del pasado cercano, pero había sido algo real. Entonces esto es una historia real. Había un hombre rico, y este hombre rico, dice la Escritura, se vestía de púrpura y de lino fino. Lo que nos describe esta historia entonces es de este hombre rico. Y ricos ha habido muchos. Todo el tiempo en la historia de la humanidad ha habido hombres ricos. Sin embargo, hace poco tiempo estudiamos acerca de las personas que son más fáciles de salvar y las más difíciles de salvar. Y vimos que los ricos, por la propia palabra del Señor, dice que para los ricos es difícil la salvación. No imposible, pero difícil, porque la riqueza material lleva al hombre a ser orgulloso. Y todo lo podemos constatar. Entre más rica sea una persona terrenalmente hablando, pareciera ser que la persona se vuelve más orgullosa. Los ricos, lamentablemente, tienden al orgullo, y el orgullo es un impedimento para que una persona se pueda salvar. Entonces, por eso es que los ricos difícilmente se salvan, porque los ricos tienden a despreciar muchas cosas, incluyendo el mensaje de Dios. Incluso las personas cuando son ricas llegan a tal necedad en su corazón que creen que no necesitan a Dios, que pueden valerse por su dinero, por sus medios. Y qué grande equivocación. Hace tiempo escuchaba yo el comentario que se hacía de un rico de esta región que dijo unas palabras que realmente parecen una blasfemia por la forma en que las expresó. Se dice que estaba este rico terrateniente con otros hombres, y entonces uno de los hombres dijo: ¡ay, Dios quiera que llueva! Ese hombre hizo ese comentario, y el rico terrateniente entonces delante de aquellos hombres se mofó de su riqueza, y él dijo: yo no necesito que Dios haga llover, yo no necesito a Dios lo traigo en la bolsa. Fueron sus palabras temerarias y blasfemas. ¿A qué se refería ese hombre rico, ese terrateniente? Se refería, y él dijo incluso: yo puedo comprar tubos y traer el agua desde el río para regar mis tierras, y no necesito que llueva. Pero en realidad había mucha necedad en su razonamiento, porque si uno va más allá, todo viene de Dios. Aún los ríos son una obra de Dios. Aún la lluvia es una obra de Dios. Pero el rico, a ese rico del que estamos hablando, terrateniente, no entendía eso. Pero con esto podemos ver lo siguiente: es un problema común de los ricos. La gente rica tiende a llenarse de soberbia, de orgullo, y no pocas veces a menospreciar a Dios. Y es por eso entonces que dijo nuestro Señor Jesucristo: cuán difícil es que los ricos entren al reino de los cielos. Dijo el Señor difícil. No dijo imposible, pero sí difícil. Y aquí estamos viendo un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino. Y para que podamos entender que este hombre era rico, dice que tenía una vestimenta muy especial. El púrpura era un color costoso en aquella época. Un color que solamente tenían ropas de ese color las personas más ricas, los gobernantes, los sacerdotes. Pero no cualquier persona se podía vestir con ese color, lino fino y púrpura. Y este hombre tenía entonces las mejores ropas, con los colores que en aquel tiempo eran costosos. Y dice que además hacía cada día banquete con esplendidez. Quiere decir que hacía cada día como una fiesta, con gran abundancia y con gran lujo. Ahora bien, podríamos decir que hasta ahí no habría mayor problema, pero el problema era el siguiente: mientras que aquel hombre no solamente vestía lujosamente, sino que comía con lujo y con esplendidez, con gran abundancia, vamos a ver que había ahí
a la puerta de su casa un hombre que padecía hambre. Y ahí es donde empieza el problema. El problema de este hombre rico no era que fuera rico, pues Dios no prohíbe la riqueza a nadie. El problema de este rico era su orgullo, su egoísmo y su falta de misericordia a la gente necesitada que le rodeaba. Ahora bien, todos podemos entender en este mundo hay ricos y pobres. Hay gente muy rica y hay gente muy pobre. Ahora, ¿cuál es la razón de todo esto? Pueden ser varias, pero una cosa nos puede quedar claro. Dios permite la riqueza y la pobreza. Y podemos comprender que Dios tiene propósitos con la riqueza. ¿Cuál es el propósito de Dios para un hombre, para una mujer cuando tiene abundancia? Dios espera que todo hombre, toda mujer que tiene abundancia, también tenga un corazón misericordioso y compartido, y que pueda compartir de lo que ha recibido, pues la riqueza no es propiamente producto ni del trabajo ni de la sabiduría de los hombres. Más allá del trabajo y de la sabiduría que sí pueda haber, definitivamente podemos estar seguros de algo. Es un don de Dios o es una cosa que Dios permite. Ahora bien, para un rico, Dios, a través de esa abundancia, Dios prueba a los ricos para ver si van a responder con misericordia en los casos de necesidad. Cuando un rico, cuando una persona que tiene en abundancia algo, cualquier cosa que tenga, y no la comparte con el que está requiriendo, con el que está necesitado, entonces ya Dios vio el corazón de esa persona como una persona egoísta y pecadora. Y por eso Dios juzgará a cada hombre y a cada mujer. Ahora bien, también hay pobres. Y también los pobres, un pobre también puede ser probado. Las personas que son pobres y que se quejan y se amargan y que aún terminan a veces blasfemando contra Dios, culpando a Dios de muchas cosas negativas, Dios también está viendo su mal corazón. Un hombre pobre puede pecar contra Dios al no aceptar la voluntad de Dios, al no estar contento con lo que sí recibe de parte de Dios. Y en todo esto, dichoso es el hombre que puede confiar en Dios a pesar de su pobreza. La Biblia nos habla, como vamos a ver en este caso, de este hombre llamado Lázaro, que era un hombre pobre. Era un hombre enfermo, pero la Biblia no nos dice que ese hombre se estuviera quejando o que estuviera ahí amargado porque estaba en esa condición. La Biblia nos hace ver que este era un hombre justo, un hombre bueno, un hombre temeroso de Dios, que cuando murió fue llevado al seno de Abraham. Y con eso entendemos algo, era un hombre que agradaba a Dios. Y la pobreza no le era un impedimento para servir a Dios. El día de hoy, estimado amigo, Dios quiera que ni la pobreza ni la riqueza te sea un estorbo para servir a Dios, para vivir delante de Dios rectamente y correctamente. Dice la Biblia en Filipenses capítulo 4, verso 11 al 13, nos dice algo que creo que nos va a ayudar a entender cuál debe ser la actitud de todo hombre ante Dios. Son palabras del apóstol Pablo, nos dice de la siguiente manera. Filipenses 4:11, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Palabras del apóstol Pablo, un hombre que aprendió a estar contento cualquiera que fuera su situación. Y él entendía lo que todos debemos entender, Dios tiene propósitos. Y qué importante es que si hay abundancia podamos estar contentos y agradecidos con Dios, pues Dios a veces permite más de lo necesario. Y bendito Dios cuando hay abundancia. Pero también, qué precioso es estar contento con Dios y agradecidos, aun cuando hay escasez. Como dice el apóstol Pablo, él había aprendido a estar contento con cualquiera que fuera su situación. Y seguramente él tuvo
épocas donde nada le faltaba, pero también tuvo épocas donde la carencia era grande, donde había quizás padecido hambre. Sin embargo, él había aprendido a estar contento cualquiera que fuera su situación. Y ese es algo que agrada a Dios, que toda persona sepa estar contenta con cualquiera que sea su situación, sea de pobreza, aún si fuera también de enfermedad. Verso 20. Vamos a ver lo que dice el verso 20, Lucas 16, dice: había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas. Estamos viendo la historia de dos hombres, uno rico, uno pobre, uno que fue al cielo, otro que fue al infierno, uno que vivía con muchas abundancias y muchas riquezas, y otro que vivía con enfermedad y con mucha pobreza. Lázaro era un hombre muy pobre, un mendigo, dice la Escritura, un hombre enfermo, llagoso. Lo más seguro es que era un hombre leproso, porque era una de las enfermedades que en aquella época le daba a las personas comúnmente. Y nos dice entonces el relato que era un hombre que estaba en gran necesidad material. Era un hombre muy pobre, un hombre enfermo. Pero resalta algo, no se le escucha quejarse. Era un hombre entonces justo y que confiaba en Dios. Dice la Escritura que este hombre, mendigo, era echado a la puerta de aquel hombre rico. Lo ponían ahí para ver si se le compartía un poquito, pues en aquella casa de aquel hombre había mucho. En el verso 21 nos dice: y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Ansiaba, anhelaba, lleno de hambre, deseaba aunque fuera unas migajas. Y es que quizás no todas las personas sepan esto, pero cuando alguien ha padecido hambre por muchos días, el hambre se vuelve algo muy terrible, algo muy fuerte. La condición del que ha padecido hambre llega a ser una condición muy fuerte, porque dice que ansiaba, anhelaba. Para alguien que ha comido todos los días y ha comido bien y suficiente, no se le antojan las migajas, no va a querer las sobras. Pero aquel que ha padecido muchos días de hambre, las migajas son algo muy especial. Las cosas más simples, una tortilla dura, le va a saber dulce, riquísima, a causa del hambre. Y esta era la condición de este hombre pobre, el cual vivía enfermo y además con una gran necesidad de comida, sintiendo el hambre día tras día, y anhelaba un poquito de lo que en aquella casa sobraba. Pero dice la Escritura que no le daban. No le daban. Dice el verso 22. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Todos sabemos que en esta vida las cosas no siempre son igual. Las cosas van cambiando. En la vida nos damos cuenta que nada se queda estático. Los niños crecen, la gente grande se llega a ser vieja y aún nadie queda estático. Llega el día en que la misma muerte llega, sea por la edad o sea por la enfermedad, a veces por algún accidente. Pero las cosas van cambiando. Un día trae unas cosas, el siguiente día trae otras. Y con esto entendemos algo, no nos quedaremos como estamos. Si el día de hoy tenemos salud, tenemos vida, podemos estar seguros de algo. No será lo mismo el día de mañana o en algún tiempo. Las cosas van cambiando. Y ahí estaba un hombre rico que cada día, dice la Biblia, y seguramente por muchos días, se vestía aquel hombre de manera lujosa, con ropas finas, y comía los mejores platillos con abundancia. Pero eso llegó a su fin. Y había también ese hombre pobre que estaba ahí
hambriento y enfermo. Pero también eso llegó a su fin, porque todo tiene un fin. Y dice la Escritura que murió aquel mendigo, aquel hombre que sufría día con día el hambre y el dolor de la enfermedad. De pronto llegó el día en que murió. El hombre murió. Y dice la Escritura con toda claridad que fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y con esto entendemos lo siguiente. La Escritura nos dice algo que los judíos entendían muy bien. Los justos iban a un lugar de consuelo. Y ellos le llamaban el seno de Abraham. El lugar donde iban los que habían muerto y que habían sido personas justas. Y nos dice la Escritura, y la Escritura dice cosas muy importantes. Los ángeles mismos fueron por el alma de este hombre llamado Lázaro, este mendigo, este hombre enfermo que ahora había muerto. Los ángeles lo llevaron. Y vemos en esto el cuidado de Dios. El cuidado de Dios por este hombre que mientras estuvo en la tierra, Dios tuvo un propósito con él. Y este hombre fue fiel al propósito y aceptó la voluntad de Dios. Y cuando llegó el tiempo de morir, los ángeles inmediatamente fueron por su alma que es eterna, porque el cuerpo no es eterno. El cuerpo físico que tenemos tiene un límite, pero el alma no lo tiene. El alma es eterna. Y los ángeles fueron por él. Pero también dice la Escritura ahí mismo, y murió también el rico, y fue sepultado. Parece ser que en esos mismos días que murió aquel mendigo, aquel hombre enfermo, también murió aquel hombre rico. Y quizás fue una gran sorpresa, no la muerte del pobre, pues del pobre quizás muchos pensarían, pues quizás pronto muera, está enfermo, todo lleno de hambre, seguramente enflaquecido. Pero fue una gran sorpresa que aquel hombre rico, lleno de comodidades, lleno de lujos, quizás fue una sorpresa oír que fulano de tal murió. ¿De qué murió? No nos dice la Biblia. Pero la muerte no tiene formas. La muerte se lleva a jóvenes y a viejos, a ricos y a pobres. Y todos hemos sido impactados en algún momento cuando nos dicen, fulano de tal acaba de fallecer. Y uno dice, ¿pero cómo? A veces dicen las personas, ¿pero cómo? Si en la mañana platiqué con él, sí, pero ya murió. Y así es la muerte sorpresiva y de terrible. En este caso, este hombre rico de pronto murió. Y dice la Escritura, y fue sepultado. Y la Biblia nos hace entender que se hicieron ritos funerarios, que sería la palabra ahí. Y seguramente fueron esos ritos o funerales muy lujosos, cosa que no se menciona de Lázaro. De Lázaro se menciona que los ángeles fueron para llevarlo al seno de Abraham. Y se refiere a su alma. Probablemente no faltaría quien de manera muy sencilla le dio, como llamamos nosotros cristiana, sepultura. Y no hubo funerales, no había con qué pagar funerales. Simple y sencillamente fue sepultado. Pero del rico se dice que se hicieron funerales y fue sepultado. Sin embargo, ¿qué es más valioso? La Biblia dice que los ángeles fueron por el alma de Abraham, de Lázaro, para llevarlo al seno de Abraham. Y esto nos habla también una idea que abrigamos los cristianos, aquellos que un día entendimos que estábamos perdidos y que nuestra vida no agradaba a Dios y le dijimos, Señor, perdóname, quiero vivir para ti, quiero hacer tu voluntad. Hoy abrigamos una esperanza, que el día que llegue nuestra hora de la muerte, el Señor mande sus ángeles y nos puedan llevar a la presencia de Cristo para estar por la eternidad con nuestro Señor, a quienes hemos entregado nuestra alma por completo. Pues sabemos que solo Él la puede guardar. Y eso es lo que queremos. Y esa esperanza abrigamos. Y ese es el propósito de este mensaje, decirte que hay un cielo y que hay un infierno. Pero que tú puedes ir al cielo si te preparas, si te vuelves a Dios.
si recapacitas y dejas la vida de pecado que has vivido, pues estamos seguros de algo. Es muy fácil vivir en pecado y muchas personas viven en pecado, pero no es la voluntad de Dios. Y ahí tenemos entonces que murió el pobre, murió el rico, murió el pobre y murió el rico. Y morir es un mal muy grande. Nadie queremos morir naturalmente hablando. Uno no quisiera morir porque sentimos que tenemos muchas razones para vivir. Tenemos familia, tenemos cosas que creemos que queremos atender. Sin embargo, llega el momento en que el hombre no puede retener la vida. Pero morir es el mal menor. El mal mayor es morir perdido. Todos los días mueren personas. Todos los días mueren muchas personas. Y eso podríamos decir es hasta normal. Sin embargo, lo lamentable es que muchos mueren perdidos, que su alma está perdida, porque no vivieron para Dios, porque no hicieron caso a Dios. Y la Biblia dice entonces que cuando una persona muere perdida, va a ir a un lugar de condenación. Si me acompañan, Apocalipsis 21:8 nos dice, pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Aquí la Escritura nos habla de una muerte segunda y con esto entendemos, la muerte primera es la muerte física, la que aconteció a Lázaro, la muerte primera, y la que aconteció al rico, pero la muerte segunda, dice aquí, es ser echado al lago que arde con fuego y azufre. Y aquí estamos escuchando acerca del infierno, del que nos habla la Escritura, y de la que vamos a estudiar, donde fue este rico, porque dice que alzó sus ojos en tormentos. Y ahí dice, ¿para quién es la muerte segunda? Dice que los cobardes tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. ¿Quiénes son los cobardes? Aquellos que escuchan una palabra de verdad, pero no se comprometen con ella. ¿Cuántas personas escuchan el mensaje del Evangelio, de la Biblia, de Jesucristo el Salvador, pero no quieren hacer un compromiso por temor a que los critique su familia, sus amigos, o aquellas personas que dicen, pero ¿cómo? Ya te saliste de la religión. ¿Por qué te metes con esa religión? No se trata de religiones. Se trata de hacer la voluntad de Dios. Y la persona que por cobardía no se para por Jesucristo, por la Biblia, esa persona, dice la Escritura, tendrá su parte en el lago que arde con fuego y azufre. ¿Quiénes más? Dice los incrédulos, aquellas personas que se niegan a creer a pesar de las fuertes evidencias que Dios les da para que crean, pero se aferran en su corazón a negar las cosas que ven y que oyen y que saben que son ciertas. Los incrédulos, los que rechazan la verdad, porque la verdad es importante recibirla y comprometerse con ella. Dice también los abominables, y Dios ve a los abominables. Dice la Biblia, no te echarás con varón como con mujer, es cosa abominable. Los abominables son las personas que practican la homosexualidad, el lesbianismo, el bestialismo, todo tipo de incesto es una abominación. Las personas abominables también tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre. Dice también, y los homicidas. Y vemos que la tierra está llena de violencia. ¿Cuántas personas cometen homicidios? Y no solo eso, cuánto rencor hay en los corazones, porque dice en otra parte de la Escritura que el que aborrece a su hermano es homicida. La persona que tiene un odio, un rencor contra su prójimo, puede ser contra su propia familia, su padre o su madre. Muchas personas sienten ese sentimiento terrible en su corazón. Dice la Escritura, son homicidas. Y no hay ninguna justificación. Todo aquel que deja que su corazón tenga odio, tenga rencor contra su prójimo, esa persona también será castigada en el infierno. Porque esa persona que permite ese odio y ese rencor, aun cuando sea verdad que lo lastimaron o lo dañaron, esa persona debe saber lo siguiente: él no es juez para mantener ese odio y ese rencor y ese deseo de venganza contra su prójimo. Hay alguien que es el juez, se llama Jesucristo, y la Biblia dice que Él juzgará todas las cosas. Pero cuando el hombre o la mujer permite que ese sentimiento llene su corazón de rencor, de odio,
Esa persona está mal. Y dice la Escritura que los homicidas tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre. Y son los asesinos, son los homicidas, pero también los que tienen ese rencor y ese odio en su corazón. Los fornicarios, dice también aquí la Escritura. Y la verdad es que nunca había habido tanta inmoralidad como en estos días, tanta fornicación, tantos jóvenes, hombres, mujeres, entregados a la inmundicia, a la fornicación, sin ningún recato, sin ningún temor. Pero la Escritura es clara. Todo aquel que está en estas cosas de fornicación, de pornografía, tendrá su parte en el lago que arde con fuego y azufre. Y estamos viendo, y vamos a ver, que de ahí nadie sale. Dice también la Escritura, y los idólatras. Y muchas personas se les hace muy fácil y decir, es que yo tengo mi virgencita, es que yo adoro la Santa Muerte, adora lo que quieras, pero sepas algo, que cuando te mueras no serás inocente ante Dios. Tú que adoras la Santa Muerte o a la Virgencita o a los santos, el día que Dios te llame a cuentas, te pondrá en el infierno y nunca más vas a salir. Y esa será tu muerte segunda, porque tú haces las cosas como tú quieres y estás desechando la palabra de Dios, la que dice lo que es verdad y la que dice lo que es mentira. Y dice que los idólatras y también todos los mentirosos, todas las personas que les cuesta trabajo hablar la verdad, que hablan las mentiras con muchísima facilidad y engañan y mienten, dice la palabra, tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Verso 23, volvemos a la historia del rico y Lázaro. Dice en el verso 23, y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. El rico, una vez que murió, dice la Escritura, alzó sus ojos estando en tormentos. Y con esto entendemos algo. Físicamente había muerto, pero su alma que es eterna no había muerto. Era tan consciente como cuando estaba en la tierra con vida, en el cuerpo. Ahora ya no está en el cuerpo de la tierra, pero vemos que está plenamente consciente. Alzó sus ojos y se dio cuenta que estaba en tormentos. Y no solamente sintió, sino que vio, dice, de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Estaba totalmente consciente y recordaba todas las cosas. Y dice en el Hades, que es el lugar, la Biblia dice que el Hades es el lugar donde van los muertos. En hebreo es Sheol y es lo mismo, el lugar donde van los muertos. Y con esto vemos que la muerte es el fin de la existencia solamente del cuerpo. Mas el alma es eterna, el alma sigue existiendo. Y además hay una plena conciencia de las cosas y una memoria completa de todo lo que el hombre es y sabe. Y vemos ahí en este relato, en esta historia, cómo el rico entonces estaba plenamente consciente. Dice el verso 24, entonces él, dando voces, dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua, y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Dice la Escritura que estaba dando voces. Quiere decir que tenía una existencia plena, una conciencia plena, porque el alma es eterna. Ya no era con el cuerpo físico, pero estaba plenamente consciente y además tenía una memoria también. Y dice que dando voces pedía misericordia. Padre Abraham, ten misericordia de mí. El que nunca tuvo misericordia, el que por días, a lo mejor por años, vio a los pobres, vio a aquel hombre llamado Lázaro allí a la puerta de su casa donde se lo ponían. Y él no tenía misericordia, pero ahora pedía misericordia. Y aquí entendemos algo muy claro. La persona que peca deliberadamente, que peca consciente que hace mal, llegará el día en que va a recibir la paga de sus pecados. Dice en Santiago 2:13, porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Y con eso estamos viendo algo. Qué importante es tener un corazón entendido y misericordioso, como vimos en la parábola de las ovejas y los cabritos.
La característica de una oveja es un corazón misericordioso, bueno, que busca ayudar, que busca que otros que están en necesidad sean bendecidos, sean ayudados, y que hace un esfuerzo y no cierra su corazón. Y aquí vemos un rico que podía hacer mucho bien, pero cerró su corazón y ahora pide misericordia, el que nunca la tuvo. Pero hay un problema: esa misericordia que él necesita ya nadie se la puede dar. Está perdido, está delante de Dios y ahora va a recibir lo que merece la vida de pecado que cometió en la tierra. Dice en Mateo 25, verso 41, entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, fui forastero y no me recogisteis, estuve desnudo y no me cubristeis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Dice la palabra del Señor que Cristo mismo les dirá: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno. Y con esto entendemos algo: qué grave es pecar delante de Dios. En aquel día, como estudiamos, va a haber una gran separación y nunca más volverán las personas a estar juntas. Mientras el rico vivía en la tierra con Lázaro, ahí estaban ambos juntos en ese lugar, uno pobre, otro rico. Pero en aquel día ya no va a ser así. Va a haber una separación donde el Señor va a apartar a los unos de los otros. Y dice la Escritura que aquel hombre rico pedía misericordia y decía: envía a Lázaro que moje la punta de su dedo en agua. Pedía agua. Y entendemos que estaba plenamente consciente y experimentaba un fuego. Así como en la tierra podemos saber que el fuego quema. Y cuando el calor es muy fuerte en la tierra, sentimos sed. Y nos damos cuenta que si el calor es muy fuerte nos podemos deshidratar. El calor es intenso. Hace algunos días hubo una ola de calor muy fuerte desde Nueva York hasta el estado de Oregon en los Estados Unidos y el sur de Canadá. Y decían las noticias que varias personas, más de 100 personas murieron a causa de ese calor tan fuerte. Y todos sabemos lo que es el calor. Cuando el calor es agobiante, uno se quiere desesperar. Y si no tiene agua, la sed es tremenda. Y en esto entendemos algo. La Biblia nos habla de un infierno terrible, un infierno de fuego. Dice que el rico estaba en aquel lugar de tormentos y pedía que Lázaro le mojara la punta de su dedo en agua y refrescara su lengua. Dice: porque estoy atormentado en esta llama. Estaba experimentando aquel hombre un fuego. No podemos definir hoy en qué forma o manera, pero una cosa sabemos: así como nosotros podemos saber lo terrible que es el fuego, lo terrible que es el calor, aquel hombre estaba sufriendo. Y la Biblia nos habla de ese infierno para las almas que será eterno. Dios no está jugando. Para Dios el pecado es grave. Para Dios robar es grave, matar es grave, mentir es grave. Para Dios es grave la fornicación, es grave el adulterio, es grave la hechicería. Para Dios es grave la homosexualidad, el lesbianismo y cualquier otro pecado. Para Dios es muy grave. Y por eso dice la Escritura que hay que dejar esos pecados. Marcos 9, verso 47 dice: y si tu ojo te fue de ocasión de caer, sácalo. Mejor te es entrar en el reino de Dios con un ojo, que teniendo dos ojos ser echado al infierno, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Nuestro Señor Jesucristo no está jugando. Él dice que si algo te lleva a pecar, mejor hazlo a un lado. Dice: porque si aquello que te lleva a pecar te va a mandar al infierno, dice, ese infierno es terrible, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y habla de un fuego que no se puede apagar. Y te repito, qué terrible es
La ola de calor que pasó en el norte de los Estados Unidos y Canadá fue solo unos días. Ya no es ese calor ahorita. Solamente fue unos días. Pero todas las personas que han padecido un calor de 50 grados, es terrible ese calor. Y uno quisiera que ya no fuera así, porque es insoportable. Y se anhela un poco de aire fresco que refresque la noche, que pudiera llover. Cuando hace calor uno desea que llueva. Pero en este caso dice la palabra, el fuego nunca se apaga. El infierno es eterno, nunca termina, nunca se acaba. Verso 25 dice la historia. Pero Abraham le dijo, hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora estés consolado aquí, tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Las palabras del Señor son contundentes, son muy fuertes. ¿Sí? En esto vemos que el rico pedía misericordia a Abraham y Abraham le contesta, mira, no se puede, no hay forma, hay una separación. La Biblia dice que Cristo va a separar las ovejas de los cabritos, los buenos de los malos. Y dice aquí, no se puede. Abraham le contesta, hay una gran cima. Una cima es como un pozo profundo que no se puede pasar. Dice el diccionario, un pozo profundo formado a partir de una grieta o fisura en el terreno que es imposible de pasar. Es lo que está diciendo aquí. Hay una gran cima. Nadie puede pasar. Ni de allá pueden pasar acá, ni de aquí podemos ir allá. Y esto nos habla de una separación eterna. Como dice la Escritura, el infierno es el lugar para los pecadores. Y ahí van a estar para siempre. Jamás podrán salir. Y del cielo también es un lugar para los justos. Y nadie más podrá pasar de un lugar a otro. En esto entendemos, decíamos en la parábola de las ovejas y los cabritos, en esta tierra todos estamos juntos y no se puede apreciar la bendición del bueno o la maldición del malo, pues estamos en la tierra y no se sabe o no se puede percibir la diferencia entre uno y otro, pero aquel día va a ser muy claro. Aquel día el pecador tendrá su parte en el lago que arde con fuego y azufre, de lo cual nunca más va a poder salir, nunca más. Y eso es lo más terrible de todo esto. Jesús va a hacer eso. Dice el verso 27, y vemos la memoria de este rico. Entonces le dijo, te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y ahí está una petición muy tremenda. El hombre tenía una plena memoria, se acordaba de su padre y de sus hermanos. En el infierno las personas van a recordar todas las cosas, van a recordar cada palabra que escucharon, todo lo que hicieron, todo lo que dijeron. Cuando les predicaron el evangelio, se van a acordar. Y cuando ellos pensaron en seguir en sus malos caminos, se van a acordar. Hay memoria plena y total, según nos muestra la Escritura. En el infierno, las personas no olvidarán jamás las cosas y va a ser parte de su tormento. Saber que pudieron haber escapado, saber que pudieron haber estado con Dios y se les hizo poco y prefirieron el pecado y prefirieron la maldad y prefirieron su vida de placer mundano terrenal antes que obedecer a Dios. Y ahí está el rico, plenamente consciente, y ruega y dice, te ruego, Padre, te ruego que le envíes a la casa de mi padre, pues tengo 5 hermanos para que no vengan a este lugar de tormento. Y él mismo les dio mal ejemplo seguramente. No quería que fueran a ese lugar, pero ahora recordaba algo, que él nunca les dio un buen ejemplo. Y aquí podemos ver otro elemento más. Qué gran responsabilidad tenemos todos. Cada persona en este mundo, lo que hacemos cuenta mucho. Si tú eres una persona justa, una persona buena, qué valioso es. Porque le están dando un mensaje a las personas que te rodean, a tu propia familia. Este es el camino, vive por él. Pero aquel que miente, aquel que es hipócrita, aquel que roba, aquel que fornica, aquel que tiene en poco la palabra de Dios,
Está dando un mensaje que se puede vivir así. Por eso dijo nuestro Señor Jesucristo, el que conmigo no junta, desparrama. El que no es conmigo es contra mí. Y todo aquel que no está determinado a servir a Jesucristo conforme a lo que dice la palabra de Dios, haciendo la voluntad de Dios, es un enemigo de Cristo. Hay personas que dicen, no, yo no soy tan malo, pero no son buenos tampoco, no están de parte de Cristo, no están de parte de su palabra. Y tales personas entonces son dignas de la condenación. Y aquí está este hombre entonces rogando por sus padres, rogando por su padre, rogando por sus hermanos, cuando él mismo les dio mal ejemplo. Y con esto vemos entonces, qué terrible es estar perdido, qué terrible es morir perdido. Aquí vemos este rico, que seguramente recordaba que pudo haber sido diferente. ¿Qué le costaba haber tenido misericordia de aquel hombre pobre? Haber compartido un poco de lo mucho que sí tenía, pero no lo hizo. Cerró su corazón egoístamente, se endureció. Quizás pensaba que se lo merecía, quizás pensaba que él era sabio y despreció a aquel que Dios permitió que estuviera en su puerta. Y qué terrible es equivocarse. Dios prueba nuestros corazones. Dios sabe que no podemos hacer todas las cosas que se necesitan en este mundo, pero hay muchas que están cerca de nosotros. Y qué malo es no hacerlas. ¿Y cuántas personas viven de manera tan descuidada y venden su alma al diablo por tan poco, viviendo en pecado? Pero hoy podemos decir algo: ninguna cosa vale la pena si se pierde el alma. Mateo 16, por favor, verso 24 y 25 nos dice de la siguiente manera. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en su gloria, en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará cada uno conforme a sus obras. Dice el Señor Jesucristo, ¿qué recompensa dará el hombre por su alma? Acuérdate, el alma es eterna. Podemos también decir, ¿cómo se justificará si tú pierdes tu alma? ¿Qué cosa vale la pena para decir, es que lo que hice fue mejor, perdí mi alma, pero lo que hice valió la pena? Y entendemos que ninguna cosa vale la pena. Ninguna cosa es tan valiosa como el alma eterna que tenemos. Ahora bien, recuerda que Dios juzgará todas tus obras. El mensaje de hoy es una advertencia. En el caso del rico, como en el caso de muchos otros que han muerto, ya nada se puede hacer. Se perdieron para siempre. Dice el verso 29 de la palabra que estamos estudiando. Y Abraham le dijo, a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Verso 27 creo que nos faltó. Entonces le dijo, te ruego, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Verso 29, y Abraham le dijo, a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Y aquí podemos entender algo que con mucho dolor vemos los predicadores, los cristianos, los que entendemos que Dios va a cumplir su palabra, vemos con dolor a muchos pecadores que no están dispuestos a oír, que no quieren oír. Les dijo este hombre rico, que vaya alguien a testificarles, que vaya alguien a predicarles. Abraham le contesta, ahí hay quien les predique. A Moisés tienen, a los profetas, óiganlos. Hoy la gran pregunta es, ¿por qué los pecadores no quieren oír el evangelio? ¿Por qué los pecadores cierran sus oídos a las palabras del evangelio?
Y para ir terminando este mensaje, te hago esta pregunta, estimado amigo. ¿Estás tú presto para oír las palabras de Dios? ¿O las menosprecias? ¿O las haces a un lado? ¿O las tienes un poco? Yo te digo algo. Acuérdate que todo tiene un final. No, las cosas no se mantienen estáticas. Todo va avanzando. Y tú te das cuenta. Los niños crecen, la gente joven se hace vieja y los viejos mueren. Nada queda estático. La muerte llega. Yo te digo algo. ¿Te arriesgarás? ¿Arriesgarás lo más valioso que tienes, tu alma? Porque lo demás es cosa pequeña, pero tu alma es eterna. Y vemos que este rico era muy necio. No solamente no escuchó cuando debió haber escuchado, sino que todavía le dice a Abraham, verso 30, él entonces dijo: no, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos entre los muertos, se arrepentirán. Y vemos al pecador perdido diciéndole a Abraham cómo se deben hacer las cosas. Le está diciendo: no, Abraham, que vaya uno de los muertos. Y con eso entendemos lo siguiente: una de las razones por las cuales los pecadores están tan perdidos es porque son muy necios. Y vemos este pecador poniéndole las condiciones a Abraham y poniéndole las condiciones a Dios, no aceptando las cosas. Dice: no, sino que vaya uno de los muertos. Y el pecador perdido e injusto, poniéndole las condiciones a Dios. Dijo nuestro Señor Jesucristo: la generación mala demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal de Jonás. Quiero decirte, estimado amigo, no condiciones las palabras de Dios. No digas tú: son muy duras, a mí no me gusta así, a mí me gusta de esta manera. Por favor, no hagas eso. Acepta el mensaje de la palabra de Dios tal cual es, recíbelo, arregla tu vida, ponte a cuentas con Dios, no cambies tú las cosas. Acepta lo que Dios dice. Él dijo lo que es y como es. Y no pidas tú que sea de otra manera, porque no va a ser. Ya Dios dijo cuál es el camino. Y es el arrepentimiento, y es el volverse a Dios. Verso 31 termina esta historia. Mas Abraham le dijo: si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Dijo Abraham, seguramente Abraham muy consciente, como hoy muchos de los que conocemos el Evangelio, de los predicadores, entendemos. ¿Qué más hace falta para que un pecador pueda volverse a Dios? Y yo te pregunto, estimado amigo, el día de hoy, ¿qué más hace falta que Dios te tenga que decir para que tú le creas, para que tú te vuelvas a Él? Aquí está esta historia. La historia del rico y Lázaro, la más solemne de las advertencias que Dios puede hacer a un ser humano para mostrarle que si no cambia, la condición de su vida se perderá. Hoy es una advertencia. Si tú te mueres sin haber entregado tu vida a Cristo, estarás perdido por la eternidad, sin retroceso. Tu memoria continuará, tu conciencia continuará, pero tú ya no podrás cambiar las cosas. Hoy las puedes cambiar. Yo te invito, que es el propósito de esta enseñanza, haz un alto en tu vida, arrepiéntete, vuélvete a Dios con todo tu corazón y serás salvo. Cierra tus ojos, por favor. Vamos a reflexionar unos momentos antes de terminar con esta palabra. Yo estoy seguro que tú has oído esta palabra. También creo que la has entendido, porque no es difícil entender. Te invito, reflexiona.
y toma una decisión. No te arriesgues. Hay un infierno eterno que está esperando a los pecadores. Todos aquellos que tú escuchas diariamente que mueren, la mayoría de ellos mueren perdidos para siempre. Te invito, no minimices la verdad de Dios, no la hagas a un lado, recíbela y prepárate. Tienes un alma eterna, darás cuenta de ella. Hoy tu alma se puede salvar si tú le dices a Dios: Señor, perdóname, aquí estoy. Quiero volverme a ti. Quiero vivir para ti. Quiero ser una oveja. Quiero ser como Lázaro, que era bueno y que era justo. No quiero ser ya la persona que he sido egoísta, pecadora y malvada. Si tú se lo dices de todo corazón, no tendrás que ir al infierno. ¿Qué es el propósito de este estudio? Para ese hombre rico ya nada se puede hacer. Para los que ya murieron ya nada se puede hacer. Pero para ti hoy hay una oportunidad. Tómala, por favor. Camina con Dios. Padre, gracias por esta palabra, Señor. Gracias porque hoy el que está vivo y la escucha podrá, Señor mío, podrá salvar su alma por la eternidad, pues tú ya lo hiciste todo para que el que quiera se pueda salvar. Ya Cristo murió en la cruz del Calvario para que el que te pida perdón sea perdonado y no tenga que entrar a la muerte perdido, a la eternidad perdido. Señor, gracias por esta palabra, Señor. Hoy la tomamos como lo que es, una gran advertencia y un acto de amor, Señor, para los que hoy tenemos vida. Gracias por ella, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, Señor. Hoy es necesario que hagas una consideración y una fuerte valoración de tu vida ante Dios. Recapacites, reflexiones o aún hacer un alto de la carrera de vida que llevas, de la caminata de pecado que hasta el día de hoy llevas. ¿Cómo has llevado esta vida? Debes detenerte ante tal palabra dada del cielo para nosotros los hombres. Saber que Dios está haciendo un llamado a que te vuelvas a Él de todo corazón. Caminas por la vida sin pensar que la muerte un día podría llegar, distraído por un vano pensamiento. A mí no me tocará. ¿Para qué pensar en la eternidad? Si la vida es una sola y la quiero disfrutar, deleites diversos tengo que gozar. ¿Para qué pensar en la eternidad? Muchos años han pasado ya y tu vida de pecado
has llenado, tu conciencia te condena y la tranquilidad lejos de ti está. ¿Para qué pensar en la eternidad? Ya no le des más vuelta a lo que Dios está marcando hasta este día. Ríndete, que de verdad puedas ver la esperanza que Dios te está dando, la oportunidad de vida. Que vengas a Cristo, que reflexiones cómo hasta el día de hoy se han hecho malas cosas, se ha blasfemado, se ha deshonrado, se ha vituperado el nombre de Dios por causa de ti. Puedas voltear a ver al cielo y decir: Dios, sé propicio, ten misericordia, antes que venga ese tiempo como el rico, donde por más que clames ya no haya oportunidad. Oh, voltea a ver al cielo, indigno pecador. Oh, que abandones ese pensamiento infernal, pensando que solamente tienes una vida y que necesitas disfrutar deleites. Te puedes perder, amado. Es alto el costo, y más hoy por hoy. El volado es muy tremendo. La gente se está yendo sin más ni menos. Con un simple virus, amado, las personas hoy se están muriendo. Oh, que puedas abrir los ojos ante la gran eternidad que está delante de nosotros, y que mejor te pongas a cuentas delante de Dios. Oh, que la gracia y el Espíritu de Dios, de verdad, amado, el que está hoy aquí presente y verá esto, que sea serio con tu caminata y tu vida. Solo hay una vida, solo hay una eternidad. Abre los ojos ante tal mensaje de advertencia, de precaución, de alerta, que te despiertes tú que duermes. Reflexiona. Caminas por la vida sin pensar que la muerte un día podría llegar, distraído por un vago pensamiento. A mí no me tocará. ¿Para qué pensar en la eternidad si la vida es una sola y la quiero disfrutar? Deleites diversos tengo que gozar. ¿Para qué pensar en la eternidad? Muchos años han pasado ya y tu vida de pecado ha llenado. Tu conciencia te condena y la tranquilidad lejos de ti está. ¿Para qué pensar en la eternidad? Piensa, reflexiona, pues no te avisará. Es la cita no anhelada a la que nadie faltará. No escaparás, ahí tú estarás. Piensa, reflexiona, pues no te avisará. Es la cita no anhelada a la que nadie faltará.
entonces verás que la eternidad sí es una realidad. Piensa, reflexiona, pues no te avisará. Es la cita no anhelada, a la que nadie faltará. No escaparás, ahí tú estarás. Piensa, reflexiona, pues no te avisará. Es la cita no anhelada, a la que nadie faltará. Entonces verás que la eternidad sí es una realidad. No dejes pasar la oportunidad de parte de Dios, porque su Espíritu no estará batallando para siempre contigo. No para siempre su Espíritu estará ahí recordándote, avisándote, ayudándote. Su Espíritu también se aleja y se va. Mejor haz caso a la advertencia de ese Lázaro que fue humilde, fue sencillo de corazón para buscar a Dios. Oh, que sea quebrantada tu horrible soberbia. Mira el ejemplo del rico. Acabó en el infierno. Piensa, reflexiona. Oh Padre amado, que des colirio en esta reunión, en este día. Oh Padre, no sueltes a ninguno, Señor, porque tú envías la porción desde el cielo para el día de hoy. Oh bendito Jesús, abre los ojos, tu misericordia aún siga, Señor. Que puedan ser sensibles cada uno de los oyentes. En el nombre de Jesús, clava, sella esta palabra, Señor. Te lo pedimos, Padre. Amén.